Hoy estudiaremos Mateo 18. En el versículo 1 está esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos tenían un grave problema. No les entraba por su mente el hecho de que el reino de Cristo era un reino espiritual. En dos ocasiones les había anunciado su muerte en lugar de su coronación, pero ellos insistían en pensar en un gobierno terrenal en el cual ellos ocuparían las mejores posiciones. Mientras Cristo estaba considerando rebajarse hasta la muerte, ellos estaban pensando en glorias y puestos. No pensaban en quién sería el mayor en consagración y santidad, sino en poder y fama. Entonces llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y entonces hizo una escena. Los niños tienen por naturaleza ser sencillos, dependientes de sus padres y con mucho respeto a los mayores. Esto fue totalmente chocante para todos los discípulos, pero la analogía fue muy clara y contundente sobre cómo el cielo mide al ser humano. El favorito en el cielo es aquella persona que como un niño aprende a depender exclusivamente de su Padre Celestial para todas las cosas. Es aquella persona que respeta a los demás y los considera superiores a sí mismo. No busca los primeros lugares y tiene el espíritu de servicio. De la cátedra sobre la verdadera humildad, Jesús ahora pasa a la otra, que también es importante y que se relacionan: el perdonar a los demás. Y entonces él dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Interesante el hecho de que la iniciativa a una solución Jesús la pone en el ofendido. Debería ser el ofensor quien busque hacer las paces, pero generalmente el afectado es quien está en mejor condición espiritual que el que anda creando la discordia. Ahí está el verdadero espíritu de humildad entonces. Y Jesús muestra lo incorrecto de buscar otro medio de solución que no sea ir a la raíz del problema. El único permiso para compartir el problema con un tercero, un cuarto e incluso con la iglesia es cuando el ofensor sigue en su terquedad. Otro aspecto muy importante que muestra el texto acá es que las dificultades entre hermanos se deben arreglar entre hermanos y no llevarlos a entidades legales y gubernamentales, salvo en algunas circunstancias. Caín dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta a esta pregunta es sí. Claro que somos guardas y responsables en gran medida del bienestar de nuestros hermanos carnales y filiales. Ahora Pedro se acerca y le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces yo debo perdonar entonces a mi hermano el que me hace un agravio? ¿Hasta 7? Jesús le responde que no, es hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir Jesús con 70 veces 7? Entonces lo ilustra con una historia de un hombre que debía 10,000 talentos al rey. Como no podía pagar, ordenó venderlo como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía y abonar a la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey era consciente de que éste jamás podía cumplirle la promesa que le hacía, pero movido a su gran misericordia, tomó la decisión de perdonarle toda la deuda. Un talento era la suma de 6,000 denarios. Por lo tanto, este hombre debía al rey 60 millones de denarios y el salario de un día de trabajo era un denario. Así que necesitaba vivir 164,000 años para pagar exclusivamente para el rey y pagarle todo. Pero el rey, rico en fortuna y sobre todo en misericordia, le perdonó todo. Pero cuando salió aquel hombre recién perdonado de parte del rey, perdonado de esa gran deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. El deudor le suplicó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Conocemos cómo termina la historia, pero la enseñanza que Cristo deja es que nuestra deuda con Dios es tan inmensa que jamás podremos pagarla,
pero Él, movido a misericordia, nos perdona todo de manera inmerecida. Ahora, ¿quiénes somos nosotros y qué permiso tenemos de actuar tan insensiblemente contra aquellos que nos ofenden, lo cual no representa nada comparado con las grandes ofensas y pecados que contra Dios cometemos cada día? Pero así somos por naturaleza. Queremos recibir perdón, pero no darlo a otros. Cuando alguien nos dice, ¿me perdonas? Nunca debemos responder, perdonar solo Dios. Yo tal vez te disculpe y hasta allí llega la amistad. ¿Quiénes somos nosotros para guardar rencor contra una persona? No se pueden comparar 100 denarios de ofensas de una persona hacia nosotros contra los 60 millones de maldades nuestras hacia Dios. Entonces Pedro debió entender que 70 veces 7 solo se aproxima a esta historia si sacamos la cuenta multiplicando el 7 en su máxima potencia por 70. Alabamos a Dios porque no nos trata como muchas veces nosotros tratamos a los demás. Pidamos fuerza y amor para tratar a los demás como Él lo hace por nosotros. Que la frase de la oración, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, sea una genuina realidad en nosotros. Que Dios te bendiga.